en un principio pensaba, quiero servir a los demás, pero también decía, a ver, ¿será por buena onda o será por llenar algo, un estímulo interno, ¿no? Porque a veces ayudamos, pero no solamente por ayudar, sino también ayudamos por sentirnos bien, por llenar nuestro ego. Bienvenidos a Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. Hoy tengo como invitado a Edu Islas. Edu es instructor de Mindfulness por el Instituto Mexicano de Mindfulness, investigador interinstitucional de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con adscripción al Departamento de Psicología y psicoterapeuta familiar por Feeling MX, además de ser co-creador del diplomado Arte y Tecnología como modelo de intervención psicoeducativa que se imparte actualmente en el Instituto Politécnico Nacional y co-creador del programa ESLA, Aprendizaje Social y Emocional a través del arte, validado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Edu tiene años de experiencia en el tratamiento de adolescentes, aficionado al estilo de vida biker y entregado a la gestión de proyectos de intervención. Si eres una persona curiosa que le gusta la investigación y tienes apertura emocional para hablar de temas sensibles, te recomiendo que escuches este episodio, donde hablamos acerca de las emociones, la perseverancia y la armonía entre la vida y la muerte. Hola, bienvenidos de regreso a Eureka Podcast. Estoy muy contento de estar con mi amigo Edu Islas Aparicio. ¿Cómo estás, Edu? Bienvenido. Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Espero que también te encuentres muy bien con este nuevo proyecto que en verdad, aparte que me encanta el nombre, Eureka. Y como que te pone a pensar muchas cosas, ¿no? De repente, este fenómeno que se nos da a los creativos, donde estamos a veces un poco nublados de la mente y llega ese chispazo de energía, te cambia toda la vida, ¿no? O tú qué piensas? Pues sí, yo imagino estas veces que queremos encontrar esta inspiración y no llega y no llega. Y me acuerdo de precisamente de esta historia de cómo es que nace la Eureka. Y me pone a pensar que a veces cuando necesitamos inspiración es cuando menos la buscamos, llega, ¿no? Es como encontrar esa musa, pero esa musa de repente va a llegar cuando, no cuando tú lo quieras, sino cuando lo decida. Y es a veces un momento de relajación, un momento de tranquilidad hace que lleguen de repente las ideas, ¿no? Porque de repente estamos muy ansiosos, se cierra este canal de información y no se da, ¿verdad? Pero Eureka, ¿no? Es como, ya lo encontré, ya está aquí, ¿no? Me cayó el 20. Sí, coincido totalmente contigo, porque en efecto, de repente nosotros estamos como muy concentrados en nosotros mismos, de repente estamos muy atareados en la vida cotidiana y no practicamos, por ejemplo, la meditación, que es lo que ahorita acabas de mencionar, ¿no? O sea, nuestros niveles de ansiedad están muy arriba, no nos damos un respiro y por lo tanto no tenemos pues ese llamado a la musa que nos permita la inspiración y que nos permita la creatividad. Prácticamente muchos de nosotros en la vida vamos solamente resolviendo problemas o el clásico bomberazo que se menciona en las organizaciones, ¿no? Vas sobre lo que sucede al momento, pero difícilmente te sientas a reflexionar sobre lo que va a venir más adelante. Correcto, correcto. Y seguramente para ti, Carlos, si me permites decirlo, siento que fue esta parte, ¿no? Este proceso que has tenido de esa transición, este cambio en tu vida, es como una eureka. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora en este momento en adelante? Creo que tal vez posiblemente pueda ser así, pero bueno, ya tú nos dirás cómo fue, ¿no? Sí, tienes razón, tienes razón. Por allí publicaba yo tenía una página personal de Facebook, esta ya es más institucional. En la página personal publicaba yo un video de despedida donde les mencionaba a todos mis amigos y las personas que me siguieron durante 11 años que tuve esa página, que iba yo a empezar un proyecto nuevo, ya de marca personal, ya haciendo referencia a mi trabajo y a mi trayectoria. Y en este nuevo proyecto, ahora se trata de impulsar mi propia carrera profesional. En algún momento
he impulsado marcas, he estado muy pendiente de lo que son actividades o contenidos de otras personas que me fascina, pero cuando ya das el salto y empiezas a trabajar sobre lo propio y empiezas a darte cuenta también de que tienes muchos amigos y que son buenos seguidores, pues definitivo dices, ahora tiene sentido el por qué lo hice. O sea, no fue solamente por querer llamar la atención, sino más bien por querer comunicar algo y por acercar información que yo conozco, porque obviamente me he acercado con ustedes y hemos platicado, pero que también quiero compartir con toda la comunidad. Y fíjate qué interesante, porque eh, como profesional, ¿no? Ya cuando inicias esta parte, este tema de redes sociales, al final, al cabo, también se han ocupado, ¿no? Para este tema de darse a conocer. Y me alegra muchísimo, Carlos, y estoy bien contento que hayas tomado este paso, porque muchas de las cosas que a veces comento con algunos alumnos es precisamente que en Internet hay muchísima información y a veces lo más importante es encontrar qué persona está diciendo lo que está diciendo, sobre qué base lo está diciendo, y qué mejor que existan más personas y más personas profesionales que generen estos contenidos para que las personas tengan un conocimiento firme y leal y más acercado a lo que es, ¿no? Porque mira, nos pasa en consultorio, mi Carlos, que de repente llega una persona y dice, psicólogo vengo porque tengo ansiedad, ¿no? Y lo primero que preguntamos es, oye, ¿y quién te diagnosticó, no? ¿Quién te diagnosticó esta ansiedad? Y dice, no, lo que pasa es que vi un video en YouTube o en TikTok y una persona que también tiene ansiedad dijo cuáles son sus síntomas y yo tengo eso, ¿no? Y entonces nosotros por experiencia sabemos que esta información de repente, como si puede ser cercana a una realidad, pero no es la realidad. Y siempre hay que acercarse a los profesionales. Entonces, me da muchísimo gusto que esté este tipo de contenido, que estés haciendo este tipo de contenido, porque es un acercamiento a un conocimiento fidedigno y muy leal, ¿no? Sobre todo a la parte de un conocimiento veraz, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Y también hago extensivo el agradecimiento nuevamente a que hayas aceptado esta invitación, porque yo en lo particular te admiro mucho. O sea, ahorita no es porque estemos aquí en cámara que lo diga yo de dientes para afuera, sino que admiro mucho esta parte de la multiplicidad de roles que cumples en tu vida cotidiana. Si me lo permites, me gustaría remitirme un poco a la forma en cómo fue que te conocí o cómo fue que nos encontramos en el camino. Y en aquel entonces no te conocía yo como Edu Islas Aparicio, te conocía yo como Edu Canario. Es correcto, correcto. A ver, platícanos un poquito, qué onda con el Canario? Pues mira, cuando nos conocemos, yo estaba trabajando como director de psicología y del área de vinculación en una fundación que se llama Fundación Calavera Plumas y Huesos, anteriormente llamado Fundación Calavera eh, era Calavera Canario. Entonces, conocido, por ejemplo, aquí en Hidalgo por hacer este famoso evento de el Festival del Viento, donde estuvo Natalia Lafourcade, entre otros muchos artistas muy reconocidos. Y yo entré ahí por un tema de investigación y ahí en ese programa, en esa fundación, tú ibas subiendo de grados y este canario era un grado, era el quinto grado de seis grados que podías obtener. Ya en este grado ya podías tener, quinto grado ya podías tener un cargo directivo. Y, y hacíamos ciertos programas psicológicos y recuerdo que el primer acercamiento me parece que fue en ETAC, Carlos, si no mal me equivoco, y después de ahí como que nos fuimos siguiendo hasta que yo me acuerdo que estaba en la oficina y una de mis compañeras, Carla López, que le mando un fuerte saludo, me dice, oye, se comunicó Carlos, dice que él los conoció a Fundación Calavera en ETAC, pero ahorita está trabajando en la Universidad Toyancingo, esta casa de estudios muy reconocida en Tulancingo, de amplia trayectoria, y decía que
Dice, oye, ¿podrías dar una conferencia ya? Dije, pues claro, encantado. Y a estas conferencias llevábamos estas motos, ¿no? Porque en esta fundación el estilo particular para, porque la intervención era con jóvenes y a veces si íbamos con esta camisita, si íbamos de corbatita, de repente los jóvenes decían, es un profesor más, ¿no? Nosotros, ahí en Fundación Calavera se diseña esta nueva imagen en donde todos empezamos a adaptar una vida chopper, que era más como el estilo de el rebelde, ¿no? La moto que te dice, esto es libertad. Entonces íbamos ya vestidos de esta forma y fuimos agrupando como una forma de vida esta situación, ¿no? Y es parte interesante que yo siempre comento, cómo para generar un rapport, porque el rapport es importantísimo en todo momento, eh, generar hasta este estilo de vida. Entonces, ya fuimos ahí a la conferencia de Mindfulness, que por ahí hubo unas fallas técnicas en cuestión del audio, ¿no? Se grabó, pero yo me quedé con eso, híjole, ojalá y se siga haciendo más cosas así para que se siga dando. Pero bueno, y mira, estamos aquí. Entonces, ese fue como la primera parte, ¿no? Educanario, también, allá tenía un apodo que me decían perro, todos teníamos un apodo normalmente de animal, ¿no? Tenía otra compañera, que Carlita era la liebre, ¿no? Y así otros compañeros. Y era precisamente esta interacción que tuvimos, Carlos. Yo me acuerdo desde mi postura, ¿no? Desde mi postura, pero cada quien, yo me imagino que también tenías una imagen, ¿no? Sí, sí, esta parte que mencionas de la conexión con los jóvenes es lo que yo precisamente estaba buscando, porque teníamos en ese momento un evento de aniversario, se cumplían 29 años de la fundación de la universidad, y además otro factor es que estábamos en pandemia, estamos bien en el pico de la pandemia. Entonces, no podíamos hacer un evento masivo, no podíamos convocar a los estudiantes, que hubiera estado fascinante y nos quedamos con ganas de hacer eso. Pero pudimos convocarlos a ustedes y realmente fue todo ese match que se hace entre el simbolismo. Por ahí grabamos algunos comerciales, tomamos algunas imágenes de ustedes con las motos, ver ahí la escena. Naturalmente no éramos productores de audio ni de video y las fallas Claro, técnicas se presentaron como en cualquier transmisión que se realiza, pues con escaso conocimiento de causa, pero de fondo yo me acuerdo que tuvo alto impacto la conferencia porque esta estructura que se plantea desde la imagen, desde el prototipo de decir, ¿qué me van a decir unos bikers sobre cómo puedo controlar mis emociones, cómo puedo llegar a mi centro emocional? De repente como que empezó a contrastar. ¿Por qué? Porque en la escuela había multiplicidad de carreras, había gastrónomos, había abogados, había contadores, había arquitectos, pedagogos y obviamente pues los que principalmente les interesaba el tema, los psicólogos. Era como tener toda esta mezcolanza de personas e identidades que además los comentarios fueron muy positivos. Digo, tú en esta parte te quedas un poquito con el rango de decir, es que el audio estaba distorsionado, pero cuando el mensaje es bueno, cuando la información es clara, de repente el audio pasa a segundo término. claro. Que sí, en definitiva hubo muy buena aceptación del contenido. Sí, y fíjate que este trabajo con jóvenes que me tocó hacer en esta fundación fue muy amplio. Hicimos primero una intervención, fíjate, es la investigación más grande que he participado por la cantidad de encuestas y de participación activa, participativa que tuvimos, que fue aplicar encuestas a 34,000 estudiantes. Y aplicamos encuestas a todos los estudiantes de precisamente Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, y era ir presencialmente y nosotros entregarle las encuestas a las personas, contestarlos en grupo, en masivo, y hacer también una práctica motivacional con ellos. Entonces, me dio mucho este contacto con los jóvenes, y posterior a estas encuestas, que nosotros lo que buscamos siempre fue los factores de riesgo y protectores de los estudiantes. Al mismo tiempo nos hizo ver y ampliar un panorama bien distinto. Y aquí
Después de esto, recuerdo que empezaron a ver, ya habíamos acabado las encuestas y empezó a haber muchos temas de suicidio, ¿vale? En jóvenes, ya sea consolidado o intencionalidad. Y ahí fue, ¿no? Lo mismo. Oye, mira, está Edu, que ya conoce los planteles, que ya ha venido, que ya ha platicado directamente con los jóvenes. ¿Por qué no? Lo invitamos a que haga intervenciones en este estilo, ¿no? Que hable con los chicos, con los grupos, con el grupo del chico que terminó con su vida desafortunadamente, o que hable directamente con la persona, ¿no? Y hacer un protocolo de intervención ante el suicidio. Y entonces, precisamente una experiencia muy agradable, a pesar de que fue un tema muy complicado, fue entrar en contacto con este tema de la ansiedad y la depresión que sucede en este tema del suicidio. Me inspiró bastante, a pesar de que digo, no es un tema agradable, pero a nivel profesional me inspiró mucho a seguir después los pasos que yo quería tomar, ¿no? Después, ya con este tiempo a la actualidad, hubo otras cosas que ya consolidaron, decir, ¿sabes qué? Voy a especializarme en temas de ansiedad y depresión, precisamente por este tema que particularmente me atrajo, ¿no? Y que también viví a manera personal, también pasé por una depresión, entonces, durante 2 años, y sé que es estar de ese lado, ¿no? Pero bueno, esta fundación me ayuda a conocer precisamente esta parte de la vocación para atender este tipo de casos, ¿no? Y sí es interesante, desafortunadamente la fundación ya no está en Hidalgo, ya no está en México, pero bueno, todas las personas que formamos Fundación Calavera, nos decíamos hermanos y creo que esa parte siempre se nos ha quedado. Formamos una bonita hermandad porque yo sé que está mucho esta cultura de explotar a las personas. En este caso no era así, pero era como tratar de decir, ponte la camiseta y con tal de que no te paguen, ¿no? Un tiempos extra. Pero aquí era, vamos a poner una camiseta porque hay personas a quien sí ayudar, ¿no? Era un trabajo de voluntariado que teníamos que hacer. Íbamos a Casa del Niño DIF, íbamos a CIJ, íbamos con estos grupos vulnerables, grupos que no tocaba a nadie, ¿no? O que los tocaban con pinzas. Íbamos a Teletón, a los chicos de Teletón los subimos a las motos, ¿no? A pesar de cualquier circunstancia, le decíamos, eh, a veces lo que es demasiado estricto no puede tener este espacio de apertura de decir, pues atrévete a hacer cosas distintas. Y esta imagen de Fundación Calavera era rompe con todo la parte. Y recuerdo que en una de esas partes nos llegó una chica que estaba trabajando, Ana Belén, que estaba trabajando en Radio Televisión Hidalgo, y es una chica con discapacidad. Y dijo, quiero trabajar con ustedes en la fundación. Y cuando llega, yo junto con bueno, mi compañero Carlos Alberto, que le decíamos Willy, y junto con su servidor, le hicimos una entrevista. Y de las primeras cosas que le dijimos, aquí te vamos a tratar igual que todas las personas. La situación es que aquí en la fundación somos bien pesados, pero solamente nos llevamos con las personas que se llevan. Y dice, eso es lo que estoy buscando, que no me miren como algo distinto, que me miren como alguien igual, como una relación complementaria, no como una relación simétrica. Entonces, pues imagínate que esta persona pues también tenía su apodo, ¿no? Y digo, o sea, le decíamos allá Hot Wheels o le decíamos Trici por triciclo, ¿no? O sea, que si tú realmente se lo dices a una persona sin un tipo de relación, sin un nivel de relación así, oye, mecanijo, ¿por qué me estás hablando de esa forma? Pero imagínate qué tanta era la confianza con esta persona que teníamos, que también ella se llevaba con nosotros, o sea, también nos decía de cosas y todo eso, pero en este sentido de este nivel de relación, y nosotros decíamos, ya, Trici, ¿no? De triciclo, ¿no? Y ella se sentía cómoda y decía, es que por fin un lugar donde me tratan como igual, porque siempre piensan las personas que me tienen que tratar con cuidado y que no me pueden hablar de ciertos temas, por ejemplo, de sexo, ¿no? Sí, muy pocas personas me hablan a mí de sexo cuando también soy una persona que tengo deseos. Y nosotros le hacíamos bromas, así, oye, ¿qué posiciones hacen ustedes, no? Y así jugando con ellos. Y fíjate que ella decía, sí, algo que me caló muchísimo que dijo Ana Belén fue, si todas las personas que estamos en una condición igual o similar,
tuviéramos un tipo de convivencia así, no nos sentiríamos con discapacidad, nos sentiríamos como parte de la sociedad, decía, porque hay lugares donde sientes más la discapacidad, cuando te tratan como tonto, tonta, me decía, cuando te tratan como incapaz, ahí es donde sientes que tienes una discapacidad, y cuando te tratan como todos, es como, ¿sabes qué? No importa, o sea, aquí es igual, no siento esta discapacidad, ¿no? Y eso es parte, ¿no? Parte de un Sí, poco de lo que era Calavera, ¿no? fíjate que me recuerdas un poco, hace tiempo cuando te dirigí a una prepa, tuve un alumno que traía pues un retraso psicomotor. Incluso llevaba a su sombra a la clase y trabajábamos de manera pues muy interesante con él. Fue todo un reto, estuvo 3 años conmigo, pero el grupo donde estaba este niño era un grupo de los latosos. Eran bien carrilleros, así como, así que lo que platicabas me recuerda mucho. Y llegó el momento que se integraron tanto que él era parte de la broma, era parte del bullying, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El bullying sano. Y se llevaba con ellos se llevaban con él y pasaba completamente inadvertido. O sea, era un alumno más de la escuela. Y me acuerdo mucho que en alguna ocasión le hacen una broma y obviamente como sucede, ¿no? Llegan los papás muy alarmados pues a ver la situación porque les habló su asistente del chico. Y les digo a los señores, déjenlo vivir esta experiencia. Déjenlo vivir esta experiencia porque este juego, esta broma, pues nos habla de que ya se integraron perfectamente y él es para sus compañeros un compañero más, o sea, no es alguien diferente. Y él los ve a sí mismo también y al final se supo defender, o sea, al final la broma se quedó en eso, en broma y se rieron y disfrutaron la broma y de repente fue una relación muy agradable, muy bonita, porque te digo, o sea, fueron 3 años que convivimos y aprendes bastante de ese tipo de personas, porque en efecto, o sea, cuando ellos no se sienten discriminados, cuando no se sienten señalados, pues dan lo mejor de sí. Y ahora que estabas hablando de otro tema, el tema de la depresión, fíjate que es uno de los temas a lo mejor considerados como la otra pandemia o la consecuencia de la pandemia. Yo pude ver de manera muy, muy cercana a personas que empezaron a caer en esta cuestión de la ansiedad fóbica, de pues el no saber qué hacer, de, como dices, como en esta parte de la depresión y pues a dónde acudes o qué haces o cómo te relacionas con otros. Ahora, alarmante sobre todo el tema de los jóvenes en esta tendencia hacia el suicidio, porque uno pensaría que a esa edad, pues los problemas no son tan grandes. Sin embargo, no es el problema en sí, sino más bien la interpretación que se hace del mismo. Claro, y la verdad es que el suicidio siempre ha existido, o sea, ha acompañado al ser humano desde siempre. O sea, no hay una fecha donde digamos, esta fecha se cometió el primer suicidio en el mundo. No, o sea, el suicidio, así como la depresión y la ansiedad, siempre nos han acompañado. Bueno, primero que la ansiedad es un proceso natural, ¿vale? Desde una parte neurobiológica y la ansiedad es natural hasta cierto nivel, ¿no? Y esto acompaña al estrés, hay estrés positivo y estrés negativo. Y el tema de ansiedad, tenemos registros desde filosóficos que ha existido siempre. Y también el tema del suicidio, las situaciones que a veces no se visualiza o no se visibiliza al suicidio porque es un tema muy tabú, ¿sabes? Y a veces cuando sucede un suicidio nadie hable de eso, nadie hable de que alguien se quitó la vida. ¿Por qué? Por muchas cosas. Digo, está una parte en donde si tú eres, por ejemplo, católico y te suicidas, no entras al cielo, por ejemplo, ¿no? O sea, y yo recuerdo un caso que atendí precisamente de suicidio, atendí a la familia y decía, es que no sé si mi esposo está en el cielo o no está en el cielo. Entonces,
trabajar con esta construcción de los pensamientos culturales, sociales, también implica una cierta forma de percibir a la muerte. Pero siempre ha existido. Yo recuerdo desde la primaria escuchar que fulanito de tal se murió, bueno, se suicidó, se quitó la vida. Desde pequeño tengo, pero no se visualiza. Y a veces las campañas que hacemos de prevención del suicidio es, acuérdate que hay gente que se suicida, pero no se habla de qué hay que hacer, qué pasa, cómo prevenirlo a nivel más natural, ¿vale? Y esto es un proceso, también hay que entenderlo así. Un tiempo hablar de la depresión, de que un hombre o una mujer se sintieran triste, también era tabú, ¿vale? También entendemos que es un proceso cultural, pero que tenemos que tomar ya cartas sobre la mesa, porque sí, como bien dices, la pandemia ayudó también a que visualizáramos el estado mental de nuestra familia. Porque, a ver, Carlos, yo me pongo a pensar en algo. La pandemia sí generó mucha ansiedad, es cierto, pero también generó otros fenómenos interesantes, como tener que convivir con las personas que solamente al día convivías una hora en la cena y a dormir, o 2 horas, o durante la comida y la noche, y era muy poco el periodo que convivíamos. Y a veces, cuando no convivimos con nuestros seres queridos mucho tiempo, de repente no nos damos cuenta de lo que realmente vive, ¿vale? Si realmente está triste, si está pasando por una depresión, y no nos damos cuenta hasta que ya convivimos más con la persona y es la única forma de darnos cuenta si la persona está pasando por algo. Porque ahí sí ya no lo puedo ocultar, ¿sabes? Empieza a haber ciertas conductas que dices, ok, esta persona no está comportándose de una manera convencional, ¿no? Está llorando a cada rato, está en su cuarto, está muy irritable. Entonces también siento que parte sí es que aumentó, pero otra parte es que nosotros mismos, al estar mucho tiempo en casa, empezamos a visualizar el estado de ánimo que tiene nuestra gente. Entonces, un poco que la aumentó y un poco que también nos dimos cuenta de, de cómo estaba nuestra familia. Y es como no lo hablábamos antes porque estábamos corriendo de aquí para allá y no había tiempo de platicar. Y ahora hay tiempo y no nos queda otra que platicarlo. Estamos como en este callejón sin salida, entonces, ni modo, tengo que platicar con mi hijo porque pues está aquí, ¿no? Entonces también yo siento que es eso, Carlos. Yo siento que también el hecho de estar más tiempo en la casa nos ayudó a visualizar cómo están emocionalmente nuestra familia, independientemente de la pandemia. Claro, sumó muchísimo, muchísimo, sí, claro. Sí, sí, fíjate que aquí a lo mejor descontextualizo un poco con mi comentario, pero siento que viene al caso. Dentro del fenómeno de la pandemia, uno de los negocios que más crecimiento tuvo fue el de la industria de la construcción. No conseguías un albañil, no conseguías un plomero, se dispararon los costos de la construcción y mucha gente se puso a reparar su casa, a ampliarla o construirla propiamente. Y de repente yo me puse a pensar en eso y dije, ¿por qué las personas están invirtiendo en sus propiedades cuando antes no lo hacían o lo hicieron de manera pues tan rápida? Y la respuesta es precisamente lo que acabas de mencionar, ¿no? De repente, pues tú entrabas a casa para desayunar, para cenar, para dormir y escasamente el fin de semana, pero no querías verla y preferías irte mejor a pasear. En casa no estabas y por lo tanto no te dabas cuenta de las necesidades propias de la casa, pero ya estando todo el día allí, pues te dabas cuenta de que había una fuga, te dabas cuenta de que si ponías una barda más alta, pues ibas a taparlas el sol, etcétera. O sea, te dabas cuenta como de los pequeños detalles o las minuciosidades que te obligaban a hacer una reparación. En este caso, haciendo la analogía entre la casa y la construcción de la familia, pues es precisamente lo mismo. Estábamos conviviendo, eh, pues como en este mundo que establece Wall-E, la película de Wall-E de Walt Disney, donde estamos frente a un monitor y no nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Y el mundo se está desmoronando y nosotros estamos viendo nuestro monitor y estamos aislados completamente del mundo. En el momento en el que el monitor se apaga, en el momento en el que tenemos que voltear hacia los costados y ver la gente con la que estamos y vemos el deterioro social en el que ya nos encontramos, de repente es como de, ay Dios, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, latentemente siempre estuvo allí,
pero somos más conscientes a partir de nuestra propia sensibilización de ser finitos y entender a las personas con las que convivimos, el ver sus cambios, el poder platicar con ellos y en algún momento, ¿por qué no decirlo? Nos hartamos de la tecnología, bajamos el switch y salimos a ver el mundo, que aparte el mundo estaba maravilloso en esos momentos, ¿no? Sí, claro, empezó una reconstrucción y una sensibilización enorme. Yo creo que nos pusimos muy sensibles en el tema de la pandemia y fue por algo que me encantó como lo dijiste, no, darnos cuenta que somos finitos, ¿no? Y que vamos a morir. Y esto es algo que siempre me ha llamado la atención, la muerte, pero no como un aspecto negativo, ¿no? Porque también hablar de la muerte es un tabú que, híjole, a mí me ha costado mucho trabajo que con algunas personas que dicen, es que, ¿por qué hablas mucho de la muerte? Le digo, a ver, no es que hable como alabanza, no es que hable como que deseo, ¿no? Sino más bien lo hablo porque la muerte es la contraparte de la vida y así como es hermosa la vida, también es hermosa la muerte. La muerte también es bella, pero no queremos hablar de ello, ¿no? Y fíjate, cuando fue pandemia, empezamos a valorar a partir de ciertas muertes de algunos familiares que algunos tuvimos, que fue por el COVID, fue así como, wow, ¿no? ¿Cómo es el proceso en donde te das cuenta que somos tan frágiles como seres humanos que una enfermedad puede acabar con nosotros y no hay nada que hacer? O sea, no había cura en ese momento, ¿no? O sea, enfermabas y adiós. Me tocó un compañero que me hablaba de decirme, ¿sabes qué? Mi mamá entró en el hospital inflable y ya nunca la vi, porque aparte no te daban el cuerpo, ¿sabes? O sea, solamente te daban las cenizas y también con esa incertidumbre, ¿y serán las de mi ser querido? Entonces, el proceso del duelo de muerte fue muy complicado, ha sido muy complicado para todos, ¿no? De que de repente dejaste de verlo, no tuviste tiempo ni para despedirte, que es una de las partes importantes, ¿no? Aprender a despedirte. Y me encanta este concepto de somos finitos. Y también aquí yo hago mucho referencia a todas las vidas que se sacrifican a diario porque nosotros sigamos vivos. Y también es un tema, Carlos, que me ha costado mucho trabajo darles a entender a las personas, porque nadie quiere hablar de los temas delicados. O sea, es como, no, yo estoy bien como con los ojos tapados, ¿no? Es mejor no saber. Pero a ver, si nosotros sabemos, empezamos a ser más sensibles. Y a veces a algunas personas les digo, a ver, ¿cuántas vidas se han sacrificado para que tú estés aquí? Si no, pues nadie se ha aventado así, ¿no? Y ha atravesado la bala, ¿no? Nadie se ha puesto para que esquivar una bala, ¿no? Pero no es así. O sea, todos los que comemos carne, yo como carne, me encanta comer carne, y me gusta también comer balanceado, pero a ver, muchísimas personas comemos carne. Sí, a ver, ¿cuántas veces agradecemos por la vida que se sacrificó, ¿no? O sea, solamente comemos y no somos conscientes de, de cómo es que llega aquí, cómo esto que estoy comiendo fue en algún momento un ser vivo. Y no solamente la carne, o sea, también sabemos bien que desde la primaria nos decían, las plantas también están vivas, ¿no? Y el producto de las plantas, de los árboles, también son los frutos y la fruta también tienen vida. Y recuerdo mucho un poema de Khalil Gibran que habla de que cuando tú devoras una fruta, tú la vas a llevar por siempre. Y tú tienes que honrar a esa vida con tu propia vida. Y a veces les digo, diario sacrificamos una vida, o casi diario, tal vez no, pero estamos sacrificando una vida. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es que nosotros tengamos una vida digna y decirle, tu vida valió la pena porque a través de tu vida yo voy a vivir y voy a hacer que valga la pena. Y esto, a ver, sin meternos en temas muy antaños, pero diciendo que el ser humano ha cazado y ha recolectado desde hace miles y miles y miles de años. Pero hubo un tiempo en donde la cacería se veía de una forma muy honorable. Se hacía todo un ritual de agradecimiento al animal de que había muerto, que tal, o sea, te casé, pero voy a llevar tu vida con mi vida.
Entonces, ahora ya no, ahora solamente, pues, dame un guajolote de pollo, ¿no? Los que vivimos aquí en Hidalgo, ¿no? Un guajolote es como Sí. esta comida, ¿no? Muy típica de aquí de Hidalgo, pero una torta de milanesa de pollo, ya no vemos al animal, ya lo vemos de forma distinta, pero es importante agradecer esta vida y la pandemia nos ayudó a encontrar eh, que la muerte, que la muerte es algo desagradable, pero es algo también necesario para el ser humano. Sin la muerte, imagínate, yo recuerdo que tenía un maestro que decía, si el ser humano fuera eterno, si nosotros viviéramos toda la vida, todo dejaríamos para mañana, todo dejaríamos para mañana. No, mañana lo hago, pero como nunca vas a morir, ¿no? Y la muerte te hace pensar, oye, ya tengo esta edad, ya tengo que aplicarme, ¿no? Ya, híjole, creo que tengo que ya estudiar la especialidad, ya la maestría, ya voy a perdonar a alguien, ya voy a hablarle a esta persona, ¿no? Entonces, saber que vamos a morir es necesario, ¿no? Y bueno, eso es como en esta parte de la concepción que yo tengo de la muerte. Sí, este tema de la muerte, híjole, da para mucho. Mira, yo aquí se ve por mi imagen, es una pintura que dibujó Alastor Salazar, un gran amigo, exalumno de preparatoria y hoy en día, pues, hace tatús y próximamente lo vamos a ver por acá en Eureka Podcast también. Eh, lo tituló El futuro. Y a mí me gustó, digo, el tema del futuro es para mí algo básico, o sea, cuando hablamos en temas de Braille, me pones a hablar del pasado, del presente, del futuro y me voy y nunca me vas a detener. Pero en particular es un cuerpo, una figura más o menos esquelética, parece un esqueleto, y hay una ventanita, y esa ventanita pero es como, no sé si es un espejo negro o es una portal, y tiene en el marco de la ventana la inscripción El futuro. Entonces, me pone a pensar bastante en esto que me mencionas acerca de la transición de la vida y la muerte, porque, por ejemplo, en el catolicismo, ¿qué es la Pascua? Pues es el jubileo, es el paso entre la vida y la muerte y es el abandono del cuerpo terrenal para entrar al plano espiritual y obviamente alcanzar la divinidad máxima. Por ejemplo, en el caso de nuestra cultura prehispánica, la entrada al Mictlán, pues también tenía sus 7 infiernos y sus 7 cielos, y ibas transitando, dependiendo de tus actos de vida, sobre todo pues este bagaje, ¿no? Incluso, por ejemplo, en este momento lo que está sucediendo el Chantolo, pues también te habla de toda esa transición que hay para poder, salir del Mictlán y acercarte a tus seres vivos. La vida y la muerte están íntimamente relacionados y no sé, no sé cómo expresarlo, pero lo puedo citar como un ejemplo muy cercano. Em, yo pienso que cuando menos te quieres morir, es porque más quieres hacer y más sabes que te falta por hacer. Y cuando ya te sientes satisfecho con lo que has hecho en la vida, entonces ya aceptas más la muerte. Y lo expreso, ya con esto doy la pauta para que continuemos contigo, en un ejemplo muy básico. Eh, Mi mamá tiene 79 años, recién los cumplió el 1 de octubre. Es una persona que vive sola, es autosuficiente, va al trabajo todos los días y durante el tiempo que llevo de conocerla, 40 años, he escuchado de viva voz, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir y no me quiero morir. O sea, siempre era eso, 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 eso. Y ahora que platiqué con ella en su cumpleaños 79, le digo, pues aquí sigues, estás firme, estás bien, estás fuerte. Y me dice, ¿qué crees? Que ahora ya acepté que me voy a morir. Wow. Ahora ya me queda claro.
y tengo que disfrutar al máximo el poquito tiempo que me queda. Y es hermoso porque, bueno, primero un saludo enorme a tu mami, siempre le deseamos lo mejor. Y fíjate que llegar a esa edad, no cualquiera, ¿no? Esa madera está hecha con un buen árbol, ¿no? Y fíjate que sí, eh, el hecho de ya decir, ¿sabes qué? Sé que algún día voy a morir, nos da la apertura para todos los días hasta agradecer, ¿no? Agradecer que amaneciste, ¿no? Que estás vivo y que hoy puedes hacer algo bueno. Y te desprendes, en el momento que aceptas, te desprendes de esta parte del ego en donde dices, es que solamente los viejitos se mueren o solamente las personas de edad y a veces tenemos que aceptar que no es así. Yo tuve un hermanito muy pequeño que murió, tuve una prima de 21 años que murió, tuve otro primo que a los 2 años murió. Entonces, sé que no te mueres, ¿no? Desde temprana edad recuerdo que mi familia de parte de mamá han, han habido muchas muertes de seres queridos muy jóvenes, desde 1 año, 2 años, 21 años, 19 años, 10 años. Entonces, constantemente hemos estado como en estos funerales de pequeños y es muy complicado, ¿no? Aceptar que también los niños, los jóvenes y todos nosotros en cualquier momento pueden morir. Y te platico aquí un caso cerca de la casa de mis papás, que un señor compra el ataúd de su mamá y muere primero él. O sea, él compra el ataúd de su mamá, pero lo peor es que como que se organizó muy bien y lo pagó muy rápido, ¿sabes? Entonces ya tenía el ataúd hasta en su casa, pues ahí lo tenían guardado. Yo la verdad no quisiera ver un ataúd siempre cuando me despierto en mi casa, ¿no? Pero bueno, él la compró con la intención de decir, es que no soy de tanto recurso, entonces mejor voy ahorrando porque mi mamá ya está muy grande. Y bueno, quien entierra a quién es la mamá al hijo. Entonces también te quedas, yo me acuerdo que fue bien polémico porque decían aquí, mira, ya ves, por andar comprando el ataúd de su mamá, él se murió, ya sabes cómo es la gente, ¿no? Y así como que, bueno, no lo hizo con esa intención, ¿no? Quiso ser precavido, yo no lo veo mal. La situación es que, pues, yo creo que ahí en la funeraria dijeron, ¿sabes qué? Aquí ya no, aquí ya lo compraste, ya llévatelo, ¿no? Y sí, pues es un gasto grande para decir, pues no, ¿dónde lo dejo, no? Y este cuadro que dices también está increíble porque sabes que el arte por eso es maravillosa, porque cada quien encuentra un sentido. Y fíjate que esta parte que estamos hablando de la muerte, también yo tengo la idea de que para vivir tiene que llegar a un punto en tu vida en donde tienes que morir. Entonces, considero que en la vida una vez morimos, ¿no? Y no hablo de forma física, sino de forma espiritual. Hay un suceso que se puede, no, tal vez no todos, pero que llegamos a pasar en donde sentimos que nos estamos muriendo por dentro y nos empezamos a reconstruir y empezamos a nacer. Y es muy notorio en las personas que hacen este proceso porque te das cuenta que cambian y a veces tienen estos sentidos de, oye, pero tú no eres así. Y dices, pues qué bueno, ¿no? Porque imagínate que fuéramos, que nos quedáramos igual, o sea, que un punto de la vida dijera, así como eres ahorita, ya va a ser toda la vida, pues sería horrible, ¿no? Imagínate, ¿te acuerdas esta parte en la secundaria que nos escribíamos, nunca cambies, vales 1000, eres súper buena? Imagínate que nunca hubiéramos cambiado con esa mentalidad de secundaria. Bueno, a mí no me hubiera encantado tener una mentalidad que tenía en secundaria, ¿no? Pero es importante cambiar y son esas muertes pequeñas, ¿no? Darle muerte a un pensamiento, a una construcción, para que nazca algo nuevo. Y yo recuerdo haber tenido un accidente en esta etapa que tenía de depresión que te comento, que duré 2 años. Yo recuerdo que en un momento estaba tan, pero tan triste, y aparte que lo combiné con el alcohol, ¿no? Tristeza y cualquier sustancia, como el alcohol y cualquier otro tipo de sustancia, no van de la mano, ¿no? Entonces, potencializó más mi tristeza y de repente agarré el coche y choqué 3 veces, pero no sé por qué, de qué forma, pues no
no morí, pero cuando entré en sí, cuando fue el tercer choque que tuve y pude visualizar el coche, o sea, salí y vi el coche, dije, ¿por qué no estoy muerto? ¿No? Y de repente ya fueron por mí, le hablé a mi papá y mi papá así como que se quedó así como que, ¿qué pasó? Esto está raro, ¿no? Porque el coche tenía golpes de que no era el primer golpe que le daba, ¿no? Era como que tenía, este fue como el último y ya de ahí ya no se podía mover. Ya el coche quedó así como que ahora ya no arrancó, ¿no? Entonces mi papá se quedó pensando, ¿no? Y recuerdo que mi mamá le dijo, no le digas nada, esto no fue por tema de borrachera, ¿no? Me acuerdo que le dijo así. Y después desde ese preciso momento fue cuando me cayó el 20 y dije, sí quiero seguir vivo, ¿no? O sea, sí quiero seguir vivo. El tener como ese contacto muy cerca, ya empecé a cambié totalmente mis hábitos, cambié totalmente de forma de pensar, cambié toda mi vida, toda mi vida. Me metí al gimnasio, empecé a leer mucho, me empecé a clavar muchísimo en el estudio, empecé a tomar autores, yo me acuerdo que decía en ese momento, tengo a los mejores maestros, Sigmund Freud fue mi maestro, Fritz Perls fue mi maestro, están muertos, pero lo estoy leyendo de su propia letra y son ellos, han sido mis maestros. Entonces, eh, a veces estas muertes pequeñas que das son importantes. La muerte no solamente es física, también puede ser simbólica. Y qué oportunidad tan grande de decir, voy a matar algo que no me interesa. Sí, 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 y que realmente eres un eh, superviviente a esa enfermedad llamada depresión, porque lamentablemente ha cobrado muchas vidas. Y como dices, combinado con sustancias, ahí llega el momento en el que tú no decides por ti, la sustancia es la que decide y la que actúa para que tú hagas algo en consecuencia. Porque si nos ponemos ortodoxos al respecto de la depresión, pues la depresión baja todos tus niveles y llegas al punto en el que no puedes hacer absolutamente nada. Pero con estos alicientes o con estos estimulantes, vas como ahí arrancándote un poco y de repente llega un momento de excitación y en esa excitación pues, sucede precisamente como señalas, esta cuestión del accidente. Ahora, el punto crucial aquí no es por qué hago las cosas, porque cada uno de nosotros sabe sus porqués. Digo, yo fumé durante, que fueron como 15 años así, pero fumaba yo a lo bárbaro. Y cuando me decían mis amigos, oye, pero deja de fumar, que no sé qué, agarraba yo una botella, le llenaba yo de colillas de cigarro, les mostraba cómo estaba de puerco eso con agua. Les decía, miren, así van a estar mis pulmones y ese es mi problema, no el tuyo. Entonces, de repente como que uno sabe el por qué hace las cosas, ¿no? Y aquí la pregunta más bien es, ok, sobreviví, pero ¿para qué? ¿No? ¿Qué voy a hacer a partir de mi supervivencia? Y sí, es una buena pregunta porque, mira, yo te soy sincero, hasta la fecha, uno se puede preguntar, puedes entrar en una profundidad tan enorme de decir, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy aquí? Este sentido de vida. Y te voy a decir una cosa, es algo que yo sigo encontrando porque me gusta tener más dudas que preguntas. A veces llego a una pregunta, a una conclusión, a una respuesta y digo, no, tiene que ser más profunda, ¿no? Pero el punto es que tengas esas ganas de seguir haciendo cosas, de seguir buscando esa respuesta. Y a veces es lo que necesitamos, a veces no necesitamos encontrar la respuesta a algo. Mientras que sigamos buscando, estaremos ahí. Claro, el tema del sentido de la vida es algo bien complicado y algo bien bonito también. Y que bueno, en logoterapia con Víctor Frank nos hacía saber, ¿no? Hay personas que a pesar de todas las adversidades que puedan pasar, siguen de pie y te muestran que puedes salir adelante. Y hay otras personas que tienen menos tolerancia a la frustración y de repente cometen alguna otra situación. Pero el para qué seguir vivo, pues mira, yo he sentido que en un principio pensaba, quiero servir a los demás, pero también decía, a ver, ¿será por buena onda o será por llenar algo, un estímulo interno, ¿no? Porque a veces ayudamos, pero no solamente por ayudar, sino también ayudamos por sentirnos bien, por llenar nuestro ego, y esa es una realidad. Pero
Yo, si te soy sincero, Carlos, me sigo preguntando, ¿para qué seguir viviendo? Y diario me voy preguntando. Y apenas que fue el nacimiento de mi baby, de mi nena, fue así como la vi y dije, mira, aquí está el porqué, ¿no? ¿Por qué seguir vivo, seguir luchando? Pero puede ser en otras más cosas. Puede ser otra persona me diga, ¿sabes qué? Yo no tengo bebé, yo no sé qué vivir. Pero bueno, sigue buscando la respuesta, ¿no? Porque al final todo es más importante las preguntas que las respuestas. Entonces, sí, hay veces necesitas conclusiones y no pasa nada, sí hay conclusiones. Si volteamos a alrededor, si nos paramos un momento, y parar no me refiero solamente físicamente, sino mentalmente, si nos paramos y empezamos a observar las cosas que tenemos, la primera cosa de la que nos podemos dar cuenta es de un proceso que olvidamos que hacemos y que es vital para nuestra existencia, y la respiración, por ejemplo. Se nos olvida que estamos respirando. Ya lo tomamos como algo convencional. E imagínate, si se nos olvida el proceso del mecanismo de la respiración, ¿qué no otras cosas igual de importantes se nos pueden olvidar? Como la familia, como el amor, como los amigos. Y a veces estamos distraídos, ¿no? Yo recuerdo esta frase que alguien decía, no me acuerdo quién, si te soy sincero, pero decía, no estás deprimido, estás distraído. Me recuerda mucho a esta parte, ¿no? A veces no detenerse y ver como que, la vida es igual, como que tu mente se vuelva monótona, porque la monotonía también es importante, pero que tu mente se vuelva tan monótona, entonces ahí sí empieza a haber un conflicto, ¿no? Donde todo lo ves igual, pero bueno, hasta que tienes el contacto de que pierdes algo importante, ¿no? El techo, la comida, la pareja, te das cuenta que sí tenías algo que sí te dolería perder. Y aquí todo lo que nos están escuchando, seguramente si nos ponemos profundos, eh, tenemos algo que no nos damos cuenta que si lo perdemos, nos haría, pues de repente, sentirnos mal, por supuesto, ¿no? Entonces, el punto y como conclusión a este punto, Carlos, es seguir viviendo, pues por el simple hecho de tener experiencias, de seguir buscando la respuesta, ¿no? A veces no necesitamos llegar a una, y a veces querer, porque esto me ha sucedido con algunas personas, que la respuesta te causa más ansiedad que no tenerla. Claro. Entonces es mejor, sigue buscándola, respetemos el proceso, algún día la encontrarás, y si no, disfrutas el camino y no pasa nada. Exactamente, exactamente. Esta parte de disfrutar el camino es lo más fascinante y excitante de todo, porque esta misma pregunta que te hice hace un momento, pues es una pregunta que ha estado en mi mente desde que nos empezamos a vacunar, o sea, cuando ya se dio la vacuna contra el COVID y hubo como esta esperanza de vida. De repente yo pensaba, ¿y para qué estamos vivos? ¿Para qué continuamos aquí? ¿Cuál es nuestra obligación ahora? Porque adquieres una responsabilidad. O sea, sabes que hay muchas personas que no la libraron, sabes que pues la muerte estaba ahí tocándote la puerta y afortunadamente ahora estás aquí y tienes una amplísima gama de posibilidades para poder llevar ese mensaje, para poder comunicarlo y para poder seguir aprendiendo y seguir disfrutando. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que estaba yo como muy, muy al tanto de lo que sucedía en redes sociales al inicio de la pandemia y giraba mucho un contenido que mencionaba que tenías que leer un libro, que tenías que aprender un oficio, que tenías que hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y cuando se supone que se iba a terminar la primera vuelta, la primera ola, cuando se iba a terminar, cerca de las fechas de levantamiento de las medidas de sanidad, la gente empieza como muy eufórica, es que no he leído el libro, no he aprendido el oficio, no he hecho esto, no he hecho lo otro, no aquello. Bueno, otro plazo, segunda ola, otra vez relajamos disciplina, tercera ola, y de repente, pues ya dices, bueno, ya me dejo de preocupar por si lo hice o no lo hice, mejor voy a ocuparme por hacer lo que estoy haciendo en este momento. Y las grandes construcciones que se han generado a partir de la pandemia, digo, el que hoy estemos aquí tú y yo platicando en este espacio virtual, pues seguro estoy que si no hubiese habido ese fenómeno natural donde
obligados tuvimos que haber a lo mejor entrado en este mundo digital, pues a lo mejor no lo hubiéramos hecho. O se hubiera quedado una charla solamente de aquella vez que nos vimos en la conferencia y párale de contar, ¿no? Sí, fíjate que nos ayudó muchísimo. Hubo muchas cosas que trajo también buena en la pandemia. Siempre un lado bueno tiene su lado positivo. Y, y es a veces lo que decimos en el tema de depresión, ¿no? Cuando no hay nada, está todo. Es decir, cuando no tienes nada, es cuando puedes construir lo que tú quieras. No hay nada, ¿no? Y esto que dices de estos espacios de digitales ya existían hasta cierto punto, pero no había todavía este punch que hay ahorita. Y yo agradezco también nuevamente tu invitación. La verdad es que siempre es bueno que existan estos espacios, ¿no? De difusión para que las personas vayamos conformando una red, ¿no? Conformando una red de apoyo y vayamos viendo qué es lo que podemos hacer entre todos, porque eso es algo bien importante. Y con lo que acabas de decir, un poquito anterior a esto, de, de leer un libro y hacer cosas durante la pandemia, sí me acuerdo de unas personas que dicen, no, si yo me enseñaba en la pandemia. O sea, vi personas que se pusieron muy fitness, vi personas que acabaron, no sé, una especialidad, vi personas que leyeron tantos libros, yo no hice nada, ¿no? Y es que también es válido, a veces queremos imitar lo que hacen otras personas, pero sin entender que todas las personas somos árboles de estaciones. Hay personas que están en primavera y son árboles de primavera, otros de otoño y son árboles de otoño, otros de invierno y somos árboles de invierno. Yo cuando enfermé de COVID todavía no había estaba la vacuna y yo estuve como 1 o 2 meses en casa encerrado y yo recuerdo el primer mes, no salí de cama. Digo, me sentía fatal, ¿no? Pero no salía de cama y también mi cuerpo lo agradecí un poco porque llevaba una vida atareada, Sí. atareada, atareada, atareada de trabajo y trabajo y trabajo y no tener tiempo y no tener tiempo y no tener tiempo. Y bueno, o sea, fue por enfermedad, pero me dio la oportunidad de convivir más con mi actual eh, esposa, ¿no? Me dio tiempo de convivir un poquito más con familia, ¿no? De que estuvieran llamando para decirme, oye, ¿sigues vivo? ¿No? ¿Todavía respiras? ¿Todavía andas por allá? Yo Sí, sí, aquí ando, ¿no? No se van a deshacer de mí tan rápido. Y sí nos dio la oportunidad, pero fíjate, yo considero que a veces, eh, digo, yo aplico el modelo estratégico, que es de la terapia sistémica, que fue la psicoterapia que yo estudié y de la que me formé, y dice que para empezar a hacer grandes cambios, necesitamos empezar con los más pequeños, porque los más grandes, los cambios más grandes, no van a surgir de la noche a la mañana. Es un proceso. Y hay un efecto que se llama efecto bola de nieve o efecto ficha de dominó, en donde dice, por ejemplo, de bola de nieve, si nosotros agarramos una bola de nieve del tamaño de nuestro puño, chiquita, y la rodamos por una colina, esta bola de nieve, conforme vaya rodando, se va haciendo cada vez más grande. Solamente tienes que dar el primer empujoncito. Y lo mismo pasa con las fichas de dominó, ¿no? Me acuerdo de este capítulo de Malcolm en el medio, donde están las fichas de dominó y arma todo un espectáculo. Y solamente es mover la primera ficha para que todo en consecuencia vaya cayendo. Y a veces en esta terapia estratégica, precisamente hablamos de que lo principal son los pequeños cambios. Los grandes ya los dará en su momento, pero es iniciar con el primer paso, el más pequeño, el paso que llamamos el pasito de bebé. Y esto nos va a ayudar a que la persona no se llene de frustración, ¿vale? Que empiece, porque hay muchas cosas que ya hizo, y hay veces decimos, no, ya, y ya mañana voy a ir al gimnasio y ya mañana voy a hacer la dieta. Y a veces empezar con procedimientos tan complicados desde el inicio es muy difícil. A veces tenemos que empezar con hábitos muy pequeños, ¿no? A ver, tú dices que has querido ir al gimnasio más de 5 veces. ¿Por qué primero antes del gimnasio, por qué no sales a caminar claro. 10, 15 minutos? ¿Vale? Hay personas que, oye, ¿y la dieta? Bueno, ¿por qué no empiezas por reducir la cantidad de grasa, de restringirte ciertos alimentos y a favor de restringir esos alimentos,
empecé a comer otras, ir incluyendo poco a poco otros alimentos que te hagan bien. Y eso es importante. En los ataques de pánico sucede así. ¿Qué dicen cuando una persona está en ataques de pánico? Es como, a ver, relájate, respira. Y yo cuando les digo cómo intervenir en ataques de pánico, les digo, cuando le decimos a una persona que tiene un ataque de pánico, relájate, créeme que esa persona ya intentó relajarse desde que antes desde que se dio cuenta que ya iba a empezar su ataque de pánico. Claro. Desde ahí ya intentó, y todo este tiempo ha intentado relajarse, solamente que no puede. Y a veces, imagínate, yo no puedo relajarme, imagínate, yo estoy viviendo un ataque de pánico y yo no puedo controlarme. Y una persona llega y me dice, relájate, relájate. Y no me relajo, me voy a frustrar todavía más de lo que ya estaba, ¿no? Entonces, es paso a paso, ¿no? Sí, 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 los pequeños cambios hacen revoluciones. Esa es la cuestión. Bien, pues ya para concluir la pregunta final que te hago, Edu, y pues también agradecerte mucho este tiempo que hemos compartido y que ha sido fascinante porque hemos hablado de un tema tabú que esperamos que sea del agrado de nuestra audiencia. Y la última pregunta que te hago es, eh, ¿cuál ha sido tu momento de eureka? O sea, me imagino que hay habido varios y hace un momento que nos platicabas el tema del accidente, pues tal vez sea uno de ellos. Pero, ¿en qué momento la musa se ha apalancado frente a ti y has dicho, este es el camino? Pues mira, la verdad es que un tiempo, cuando estaba muy joven, yo tenía muchos problemas con mi papá, ¿no? O sea, a cada rato peleábamos, ¿no? Y eso generó que tuviera muchos problemas con figuras de autoridad. Pero después, conforme fue pasando el tiempo, eh, fui empezando a hacer como cuando iba en la universidad, cuando estaba estudiando, fui haciendo esta parte en donde ¿por qué tengo este contraste con mi papá? Y de repente yo ya había encontrado las respuestas del por qué, pero no siempre porque hagas consciente algo significa que de repente ya estés curado, ¿no? No porque sepas el porqué de tu problema significa que se cure. Qué bueno que fuera así, ¿no? Pero no siempre es así. Pero un día estaba con mi papá, lo acompañé a donde él trabaja y de regreso, mi papá me venía contando su vida, ¿no? De forma muy abierta, muy, muy abierta. Entonces, a mí me dio este eureka cuando me di cuenta del por qué mi papá era como es. Y el hecho de que yo no aceptara cómo era mi papá era más un problema mío que un problema de él. Entonces, yo dije, tengo que aceptar a las personas tal y como son si quiero que me acepten tal y como yo soy, porque también yo tengo mi carácter, también yo tengo mis formas que tal vez no le gusten a las personas. Entonces dije, a ver, tengo que aceptar que mi papá es así por algo y esto que me cuenta de su vida pues me llena, ¿no? Entonces, mi momento de más seguro que hace esto, darme cuenta que la reconciliación con mi papá era en primera instancia aceptar a mi papá tal como era y aceptarme yo, porque yo soy mi papá también, o sea, me parezco mucho a él, y decir, bueno, también me estoy reflejando y estoy negando algo que también yo soy, ¿no? Entonces, yo diría que ese es mi momento, ¿no? Ese momento en donde yo le pude decir a mi papá, estoy orgulloso porque no pudo haberme tocado otro papá mejor que tú, porque gracias a lo que tú has, cómo has sido tú conmigo, así de exigente, así de tan rígido y también de tan amoroso, me hizo ser la persona que soy. Si no, no fuera esto, ¿no? Entonces también darme cuenta de esta parte, de esta reconciliación me hizo saber que soy como soy gracias a lo que me ha pasado en mi vida. Todas las buenas cosas y las malas cosas, eso es lo que soy. Entonces, ese fue el eureka y lo sientes, ¿no? El eureka lo sientes como, yo lo sentí en el pecho, hablando de esta parte de cuerpo corporal, yo sentí este eureka en mi pecho y en la coronilla de mi cabeza, ¿no? Entonces, como que se juntaba y fue que salieron así las palabras, ¿no? Si de alguna forma podría explicarlo de forma de cuerpo. Yo sé que tal vez tú, Carlos,
lo has sentido. A mí me gustaría también saber, ya que me hiciste esta pregunta, saber cómo fue el tuyo también, ¿no? Ya me dejas con esta curiosidad. Sí, eh, pues fíjate que de repente soy una persona que se considera a sí mismo creativo, pero la creatividad es algo que no fue natural. Yo me provoqué la creatividad o me la estimulé. Antes de que ahora me considera yo creativo, era yo una persona que repetía patrones. Me encantaba, por ejemplo, dibujar, pero yo no podía imaginar o inventar algo. Yo tenía que transcribir, o sea, veía una imagen y la transcribía y entonces ya como que tenía yo esta dualidad. Eh, y de repente, a efecto de la gestión que tuve en el último trabajo en la Universidad Toyancingo como director, que empezamos a generar contenido digital y que empezamos a meternos en este rubro del multimedia. Y aquí le mando un cordial saludo a mi amigo Edgar, que fue el que me metió de lleno en esta cuestión de habilidades transmedia. Empezamos a ir en esta ruta de generación de contenido, de creación de contenido, y me doy cuenta de que puedo, pues, hacer que otros generen contenido. O sea, mi idea no era que yo apareciera en cámara, mi idea siempre era que alguien más estuviera en cámara y que yo produjera a esa persona. Eh, a reserva de que cuando ya se cierra la relación laboral, me mudo a San Luis y empiezo a, pues, a reencontrarme conmigo mismo, empiezo a tener esta conversación conmigo mismo. De repente digo, bueno, pues llegó el momento de construir tu marca personal. Llegó el momento de compartir lo que has acumulado durante ya 20 años de trabajo arduo y de combinar todos los factores, o sea, todo lo que ya aprendiste en la vida, ahora mételo en una licuadora, construye un producto que eres tú mismo y ahora véndelo hacia afuera, o sea, proyectalo hacia afuera. En este producto que soy yo mismo, de repente como que no tenía, repito, era como esta parte de copiar o imitar a otros, o sea, de repente como que no tenía una identidad propia. Quienes me han seguido durante años en redes sociales, pues les gustaba mucho que publicara yo memes o que publicara yo frases graciosas o que compartiera contenido a lo mejor como muy, pues muy interesante, ¿no? Pero es algo que a la gente le encantaba. ¡Qué bien! Y en algún momento pensaron que era mío, que yo era el generador de ese contenido. Y probablemente la decepción que les puedo dar en este momento es que yo no generaba ese contenido. O sea, yo sí soy gracioso, pero no tengo esa habilidad, ¿no? O no lo había explorado más bien. Total que ahora me di la oportunidad. Ahora dije, bueno, vamos a generar contenido de autor. Vamos a ver de qué soy capaz. Y voy a explorar precisamente mis capacidades y potencialidades. Una, pues obviamente esto de la conversación, eh, el Eureka, que no tenía nombre. Ahí también le agradezco mucho a Edgar, que me dijo, pues ya vas a tener tu momento de Eureka, deja de preocuparte por el nombre. Le dije, ok, ahí está el nombre, gracias. Luego, eh, por ejemplo, ya invité a Diana Morales a Pedagogía en Color Negro, un programa de ella, que igual ella y yo hemos avanzado juntos en este mundo de multimedios. Recién voy a estrenar otro proyecto que se llama Temas Random. Y en Temas Random, pues vamos a hablar de cosas como de lo que a mí me apasiona. Por ejemplo, últimamente he estado publicando acerca de bandas de rock, he estado publicando acerca de películas, ya tengo por ahí un par de videos previos donde hablamos acerca de un artículo que redacté hace tiempo, eh, ahora de mi tema de tesis. Entonces, ahí es donde estuvo el Eureka y afortunadamente un pequeño cambio atrae muchos cambios más. Y entonces, dentro de estos eh, fenómenos asociados, que puedo dar gracias de lo que sucedió, pues también por ahí sucedió un llamado, por ahí pues están sucediendo cosas interesantes
que me quedo muy sorprendido porque digo, si no se hubiera hecho ese cambio, si no se hubiera hecho ese movimiento, a lo mejor nada de lo demás hubiera sido posible. Pero al cambiar, eso me lo dice mucho mi hermano. Mi hermano es una persona muy analítica, es diseñador de modas, eh, pero Órale. también se platica muy padre con él. Y él me decía, es que tienes que entender que un cambio va a traer muchos cambios más. No te puedo decir qué cambio tienes que hacer, pero un pequeño cambio va a traer muchos cambios más. Entonces, eso fue, ahí estuvo el momento de Eureka. Y pues siempre agradecer los buenos deseos de los grandes amigos, porque tú fuiste una de las primeras personas con las que tuve comunicación después de mi desaparición de mediática. Y aún recuerdo esa conversación que tuvimos, esas sabias palabras que me diste y que eh, pues hoy se materializan, hoy se consolidan con proyectos como este. Y pues muchísimas gracias por estar en esta sesión conmigo. Pues muchas felicidades, Carlos. Te agradezco muchísimo también todo este tema, porque también ha sido parte esencial de también un proceso, como tú dices, de hacer unos cambios, que bueno, entre estos cambios ya hasta en este mes es que ya tengo nuevo consultorio aquí en Tulancingo, ya de tenerlo ahí en Pachuca, ahora ya también lo voy a tener acá. Entonces también suceden cosas padres y qué padre que también te das cuenta que es como el mar, ¿no? Te mueves tú y al mismo tiempo todo el mundo se está moviendo, ¿no? Entonces eso me da una buena alegría, Carlos. Y bueno, te agradezco también mucho y también esperemos invitarte muy próximamente a otra intervención, también por allá que voy a hacer, invitarte a un video que hablemos acerca de la importancia del diagnóstico y del tratamiento de las personas, ¿no? Porque, Con bueno, aquí mucho en gusto. México solamente uno de cada 5 personas se trata algún tipo de trastorno. Entonces, también por ahí te estaré invitando para que conformemos esa plática. Por supuesto, Ya por supuesto. aprovechando el viaje. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Ya, fíjate, de forma inesperada la psicología regresó a mí y de forma total. O sea, empiezo con la posilga, obviamente con conversaciones con amigos psicólogos y ahora estaré también hablando de teorías de la personalidad y bueno, con la invitación que me haces, pues complementamos. O sea, te digo, todo va en una misma dirección y qué padre. Pero bueno, por la charla de hoy fue pues un gusto haber estado con Edu Islas Aparicio o Edu Canario como lo recuerdo o lo conocí. Eh, este es un programa pues muy diverso, como ya pueden ver. Eureka Podcast vamos a estar compartiendo contenido de valor y aún hay mucho más por descubrir en Eureka Podcast. Hasta la próxima. Gracias a todos. No olviden compartir el video. Nos vemos.